Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 1 de julio del año 2022 con dos integrantes habituales de esta mesa, Alejandro Aval y Juan Grompone, y dos invitados, Juan José de Arteaga y Leo Harari. O sea, una mesa más bien internacional la del día de hoy, en la que estamos aprovechando para sacarle punta a algunos hechos que en esa materia han ocurrido en estos días. Algunos, porque no estamos ni siquiera recorriendo otros encuentros, como llamarlo, encuentros cumbre que han tenido lugar. El de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Casi no hemos hablado de los BRICS, apenas alguna referencia. Casi no hemos hablado del G7. Pero bueno, sigamos. El problema de la inmigración ilegal volvió al tope de la agenda internacional en estos días a raíz de dos tragedias en las que murieron en total más de 70 personas que intentaban llegar, unos a Estados Unidos y los otros a Europa. Este lunes, las autoridades estadounidenses encontraron a 51 inmigrantes centroamericanos muertos dentro del remolque de un camión cerca de la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. El hallazgo es, hasta la fecha, el caso más mortífero de tráfico de personas en la historia reciente de Estados Unidos. Unos días antes, al menos 23 personas murieron y 140 policías resultaron heridos cuando unos 2.000 inmigrantes africanos intentaron cruzar la alta valla de tela metálica que separa a Marruecos del enclave español de Melilla, en el norte de África. A este drama de la inmigración ilegal pueden sumarse los desplazados por la guerra en Ucrania. Según la Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte del sistema Naciones Unidas, más de 6 millones de personas continúan desplazadas dentro del país y unos 16 millones necesitan ayuda humanitaria. Pero además, 5.300.000 ucranianos se han refugiado en el extranjero. Sobre esta parte, sobre este otro asunto quería hablar Alejandro, le doy la palabra a él en primer lugar. Bueno, en realidad el tema de las migraciones tiene mil complejidades, pero lo que tú mencionabas al principio, esto de los 53 creo que son ya fallecidos de Texas, es horrible, ¿no? Imagínate, fallecidos encerrados en un camión, agobiados por el calor, sin agua, y fallecieron de agotamiento físico, una cosa horrible, ¿no, verdad? Y todavía hay 14 sobrevivientes. Y lo de Melilla, en el norte de África, bueno, otra cosa también espantosa, pero cuando uno piensa en esas cosas tan concretas, claro, se horroriza. Pero el problema es muchísimo más grande, muchísimo más grande. La emigración del África subsahariana intentando llegar primero al norte de África y después a Europa es un problema enorme. Un problema, o quizás una realidad enorme, que en algunos lugares de Europa uno lo ha visto creciendo despacio, empezando por ejemplo en los metros de París, ¿no, verdad? Es increíble, porque uno hace 40 años no veía lo que ve ahora ni en broma, y cada vez se ve más. Digo el metro por decir algo significativo, pero ahí ha sido pacífico y con un muy razonable grado de integración de los emigrantes. Hay cosas horribles también por el lado de lo que hablábamos recién, de Ucrania, ¿no, verdad? 5 millones de desplazados que se han ido, creo que son 5 millones que dicen. 5.300.000 los que se fueron al extranjero. Claro. Pero hay desplazados internos. Sí, además gente que entonces hay 16 millones en total, ¿no? 5 millones y medio salieron, unos volvieron, pero imagínense, internamente la destrucción de la vida de todas esas personas. Sí. Porque además, por más que pudieran volver, nunca van a reconstruir su vida de la misma manera. Pero lo que uno se plantea al final, reflexionando sobre esto, es: ¿hay un derecho a moverse territorialmente, un derecho humano a moverse territorialmente que debe ser protegido? ¿Es lógico que se controle? Bueno, parecería que es lógico que de alguna manera se controle para racionalizar esos movimientos, pero no para impedirlos, ¿no? No sé, es un tema muy complejo y muy delicado. Acá en Uruguay tenemos unos restitos de migración de venezolanos y quizás cubanos, de esos 5 millones que dicen de venezolanos que han debido
tenido que partir en los últimos años de su país. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo han sido recibidos en Uruguay? Bueno, que son tan pocos, que en realidad, y además en general de buen nivel cultural, que en general no ha habido problema para recibirlos bastante bien. Aparte, necesitamos gente, ¿no? Aquel viejo sueño, de aquella vieja frase de Jorge Valle de que uno de los privilegios de Uruguay es que no hay gente, es una cuestión relativamente discutible. Pero él decía, una de las cosas buenas de Uruguay es que no tenemos gente. Claro, si uno lo mira comparándolo con, yo qué sé, con China o con la India, sobre todo, uno debe ser, bueno, sí, es un privilegio, pero no tenemos gente. Entonces los recibimos bien. Ahora, si vinieran como han ido los venezolanos a Colombia, ¿los recibiríamos bien? No sé, a mí me cuesta muchísimo reflexionar en serio sobre esto porque son tantas las puntas que se juntan y es tan difícil hacer una valoración sociológica, política y ética a la vez, que realmente no sé cómo hacerlo, no sé cómo pensarlo, cómo decir hasta dónde está bien y hasta dónde no está bien. Con Uruguay claro que está bien, pero por lo que dije, son pocos y nosotros somos pocos, y los que vienen bien, y no son las maras ni cosas por el estilo los que vienen, al contrario, es gente que viene a integrarse a la sociedad y lo hacen bastante bien, pero son pocos, ¿no, verdad? Decía alguno de los tertulianos antes de abrir este segmento, en definitiva estamos hablando de lo mismo que en la primera parte de la mesa de hoy. ¿Quién era? Yo. Juan, a ver, dale. Sí, esto es una consecuencia de la expansión del capitalismo, ¿no? Es decir, y del sistema colonial, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasó con el sistema colonial? El sistema colonial consistía en apropiarse de un territorio. La economía capitalista de algún país europeo o norteamericano o quien sea, se apropiaban de un territorio y aprovechaba todas las materias primas que podía obtener, es decir, todos los productos extractivos que podían obtener de ese territorio. Lo demás no importaba. En el momento que comienza la descolonización, entonces, ¿qué queda? Queda un país que solo puede producir materias primas y en muchos casos esas materias primas han dejado de tener interés. Entonces, eso crea el fenómeno nuevo, la emigración de la población de los países precapitalistas, visto el fracaso sistemático de su desarrollo. Porque en realidad, en lugar de prolongar el capitalismo, lo único que hicieron es despojaron ese territorio o lo convirtieron en proveedores de materias primas inútiles o poco útiles. Entonces, eso es una consecuencia natural del sistema colonial. Y esto ocurre precisamente porque no desarrollaron industrias no desarrollaron la cultura, no desarrollaron todo lo que habría que hacer. Es decir, Europa es responsable de lo que pasó en América, de lo que pasa en África, de lo que pasa en muchos lugares. Entonces, esto es inevitable que ocurra y estamos en el mismo problema que antes. Es decir, esto va a terminar con el desarrollo. Pero pensemos en el Uruguay. Pensemos, ¿qué produce el Uruguay para el mundo? Produce carne, un producto introducido en 1600 por el sistema colonial español. ¿Qué produce ahora? Celulosa, un producto moderno, introducido hace pocos años por un nuevo país capitalista europeo, que es Finlandia, ¿no? ¿Qué produce soja? Bueno, una materia prima para que consumen los chinos, es decir, el nuevo potencia capitalista. Es decir, que nuevamente el Uruguay depende de su economía, una economía esencialmente colonial. Y por eso, eventualmente existe emigración de uruguayos, porque no tenemos que olvidar que nosotros recibiremos inmigrantes de Cuba y de Venezuela, pero hay montones de inmigrantes uruguayos que se van a Europa y Estados Unidos. Yo digo que lo que explicás, Juan, no tiene mucho que ver con lo que ha sucedido con Venezuela en estos años, ni lo que está sucediendo con Ucrania. Eso no es un problema del capitalismo ni del colonialismo. El haber convertido a Venezuela en un productor de petróleo, ni nada más que de petróleo. Pero no es por eso que se van de Venezuela, bueno, Juan. El problema del gobierno autoritario de Venezuela es porque hay una riqueza para explotar. Clarísimo. Bueno, después la intervención inicial de Alejandro ha generado algunas reacciones de oyentes.
Por ejemplo, cuando dijo que la situación de los migrantes acá, de los inmigrantes, era buena, los recibimos bien, dice Paula, no los recibimos bien. Los inmigrantes dependen en su alimento y vestimenta de la ayuda de particulares y de ONG como idas y vueltas. Se refiere a los inmigrantes venezolanos en particular, ¿no? Sí. No solamente no reciben ayuda del Estado, sino que el año pasado el gobierno propuso aumentar el costo del trámite de residencia que deben pagar al doble, medida que luego, por el trabajo de las ONG, quedó sin efecto. Ojo, a los venezolanos por lo menos no los estamos tratando como se dijo. Señala. Hay digamos, lo que dice acá Alejandro, ¿verdad? Yo creo que apunta a una cosa. La emigración tiene causas, y la emigración normalmente tiene causas económicas, pero también causas políticas. Y creo que el ejemplo de Venezuela es claro. Venezuela es un país riquísimo, muy mal gobernado, muy mal administrado. Siempre tal vez estuvo mal administrado, pero logró tener digamos, en un momento Venezuela tuvo el crear con el petróleo un fondo de contingencia y luego con el petróleo financiar todas las industrias pesadas del acero y del Valle del Orinoco, ¿no? Es decir, que Venezuela comenzó a invertir en industria y tenía muchas industrias. Ahora, si usted tiene un gobierno que tiene una política tan absurda económica como la de Chávez y la de Maduro, ¿no? Donde se nacionaliza y se expropia todo, en un Estado corrupto, ninguna de las empresas expropiadas duró más de un año. Se fundieron todas gobernadas por el Estado. Tanto es así que ahora Maduro, en la apretura total de la hiperinflación, no solo ha dolarizado la economía, sino que ha devuelto empresas a los empresarios. Ha devuelto tierras, ha devuelto empresas porque nada funciona. Y entonces creó una necesidad de vivir de lo importado. Pero si fundieron la propia PDVSA, era la empresa más grande de América Latina en capital. Tiene las reservas más grandes del mundo en petróleo y la liquidaron, la fundieron. No tienen, cuando yo estaba allí de embajador eran 3 millones de barriles diarios y ahora están en 500.000 como máximo, algunos dicen 200.000 porque las cifras ya no se saben tampoco, ¿no? Dependiendo de que Irán le lleve con los petroleros la gasolina, porque Venezuela llegó al absurdo de siendo un país petrolero sin gasolina. Tienen que importar. Gasolina, dice la nafta, ¿no? Fue embajador en Caracas. ¿En qué periodo? Conoce bastante bien. Julio del 99 a julio del 2004. Uh-huh. Así que tiene información muy de primera mano, ¿no? De ese tipo de transformaciones. Sí, viví la huelga de PDVSA, que fue el origen del fin de PDVSA. Cuando PDVSA le hace una huelga, el señor Chávez, de los 38.000 empleados, expulsó por televisión uno a uno, miraba el nombre y tiraba el papel. Fulana, afuera. Fulano, afuera. Echó a 18.000 en un día, entre los cuales echó a la mayoría de los ingenieros y de los gerentes en la lista. Ahora PDVSA no tiene 38.000 empleados, tiene 100.000. 100.000. Pero como se la dio a gobernar a los militares y a la familia y a los amigos, está toda gran parte de ahora la han descubierto, ¿no? Está gran parte del capital venezolano en los bancos de Andorra, que ahora están con los juicios. Andorra se ha obligado a abrir. Y ahí está apareciendo los millones de dólares, todos instalados en España, porque Estados Unidos los corrió, porque si no, lo primero que piensa un venezolano es ir a Miami, ese es el ideal. Pero como de Miami los corrieron, con las sanciones fueron a dar a Andorra. Bueno, acá tenemos la causa o una posible causa, una de las causas, claro, de un fenómeno migratorio. Hay causas políticas y hay causas también económicas, lógicamente, ¿no? Yo diría que lo que acaba de decir es la economía. Es la economía también, claro. No, pero además, Juan, es cierto que estas economías, pienso en las centroamericanas con más claridad, fueron herencia de aquel mundo colonial, y también África, ¿verdad? Casi todo se puede reiterar, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos nacionales en estos 200 años o 100 años de los gobiernos, podríamos decir de las burguesías
o de las oligarquías que siguieron manteniendo una economía colonial. El hecho es de que, fíjense, en América Central hubo gobiernos de izquierda, en El Salvador, ahora lo hay en Honduras, de derecha mayoritariamente, etcétera, etcétera. Nicaragua. Nicaragua, bueno, tal, pero la gente se va. No la frenan. 200.000 inmigrantes latinoamericanos por mes llegan, son rechazados en Estados Unidos. 200.000 por mes que intentan llegar, ¿no? Y además, también van mexicanos ahí, ¿no? También, sí, también mexicanos. Y Sí, yo quiero una pequeñísima también interrupción mexicano. sobre Cuba. No hay que recordar que el gobierno socialista comunista de Cuba convirtió a Cuba en un productor de azúcar con su famosa zafra. Es Sí. decir, exactamente una barbaridad desde el punto de vista económico. Es decir, y eso es lo que provoca la... Juan, ¿sabe cuánto produjeron este año? Nada. 500.000. Sí. Las 10 millones de Las 10 toneladas que millones. pedía Fidel. El Díaz-Canel tuvo que recorrer, insistir, a ver si llegaban a producir 500.000. Pero también hay que recordar que en el sistema colonial, durante la era soviética, el azúcar la compraba la Unión Soviética a cambio del petróleo. Pero la Unión Soviética le obligaba a comprar a Checoslovaquia, que en esa época existía, a Polonia, etcétera, a cada uno le obligaba a comprar una parte, quisieran o no, del azúcar cubana para que Cuba sobreviviera. Claro, ¿No? claro. Ahora, está en la ruina total, evidentemente, porque si no llegan a 500.000, no, ni siquiera tienen para la mínima para exportar. Y les voy a decir una cosa, todos los cubanos, no todos, bueno, gran parte, porque no puedo decir de todos, gran parte de los cubanos que residentes en el Uruguay se están yendo para Estados Unidos. Sí. Están sumando, Sí, toman a Uruguay como una escala. como una camino, escala, ¿no? exactamente, como una escala, y se están yendo porque paso casi todos los días por la puerta de la Embajada de Panamá y ahí están pidiendo en cola la visa, lo cual me da pena, ¿no? Es un fracaso uruguayo, pero bueno, uno entiende que los cubanos, por razones familiares, políticas, etcétera, su mundo y su ideal es el estado de Florida, ¿no? Leo, ¿por dónde tomas tú este tema de la migración o las migraciones? Me parece que estamos dispersos con respecto al tema. Se dijeron muchas cosas. Yo trabajé 4 años casi como asesor en la Organización Internacional de Migraciones. Tuve la oportunidad de ver todo tipo y forma de migraciones causadas por innumerable cantidad de razones diferentes. Y es útil distinguir un refugiado político de un emigrante buscando un mejor nivel de vida o una víctima de trata de personas. Todas cosas que entran en las estadísticas de movimiento de población de un lado para otro. No puedo entrar en la discusión hoy porque se dijeron muchas cosas, se pasó de las causas a las consecuencias. Lo único que me gustaría decir, te lo doy con un ejemplo. Vos terminás de darte una ducha y por más toallas que te pases, si no apagás, si no cerrás la canilla, las toallas no van a alcanzar para secarte. La migración no se para con las consecuencias que la provocan. Hay que ir a las causas que la provocan, si querés, y no a las consecuencias. Toda esa gente que se agolpa en las fronteras no lo hace por puras ganas, lo hacen más bien porque no pueden hacer otra cosa. El 57% de los guatemaltecos es considerado pobre según los estándares de Naciones Unidas. Más del 21% de los guatemaltecos no ingieren suficientes calorías para asegurar su vida. Es decir, 1 de cada 5 guatemaltecos se está muriendo de hambre cada día. Por gobiernos, en el caso de Guatemala, por ejemplo, es un país que fue dominado por la familia Allen, la que dio a
secretaria de Estado, a la que dio a un jefe de la CIA, a la que dio también valor a las acciones de la United Fruit en Wall Street. Y parte de lo que Juan Grompone estaría de acuerdo, parte de lo que fue una etapa del colonialismo más cruel de nuestro hermano del norte sobre América Central, donde mataban a decenas a los que trataban de protestar algo, nada más que para mantener bajo el precio de las bananas, de manera de que se pudieran tener bajos los salarios en Estados Unidos para los trabajadores, que coman bananas que no cuestan nada. Todavía hoy sigue siendo más barato comprar bananas en Nueva York que en Montevideo. Entonces, el problema de las migraciones son las fronteras, cosa que en cierto sentido Alejandro sugirió, diciendo, bueno, ¿y por qué la gente no puede ir de un lado para otro? Somos una especie nómade. Y las fronteras fueron un gran invento, 1648, en adelante, cuando se inventa la soberanía de los estados sobre un territorio delimitado, donde hay un soberano, un poder soberano capaz de ejercer la fuerza. Eso cambió el mundo, disminuyó las guerras, pero hoy son un obstáculo para seguir avanzando en la civilización y en la vida de la especie en el planeta. Los problemas más grandes que tenemos, la humanidad, todos los problemas esos pasan por arriba de la frontera. El COVID-19 le importa un rábano si hay una frontera o no. Pasa con la gente, pasa con las mercancías o pasa con el viento, pero pasa. El cambio climático ignora las fronteras. Y los inmigrantes intentan ignorarlas a costa de la vida muchas veces. Los grandes problemas que tenemos que enfrentar hoy tienen un obstáculo, que son las fronteras. Entonces, imagínense, por ejemplo, un mundo sin fronteras hubiera tenido otros criterios para usar la vacuna del COVID-19. En vez de tener millones de dosis metidas hasta que se venzan en los países ricos, mi mujer viene a darse la 4ª dosis acá, sin tener ninguna orden médica y nada. Va a la farmacia y si quiero darme un refuerzo. Bueno, sí, sobran. En cambio, en otros países no las tienen. Si no hubiera fronteras, seríamos conscientes de que la salud de un surafricano me importa tanto como la de un vecino de acá, porque el virus circula a toda velocidad. Y lo mismo con el cambio climático. No podés tener 100.000 evacuados en Bangladesh en 24 horas porque llueve, porque terminan acá también, somos el mismo planeta. Entonces, es la historia de la ducha y la toalla. Hasta que no cierre la canilla, por más toallas que pongas, no vas a parar la cosa. Las migraciones no se van a parar, van a ser cada vez mayores en la medida que el cambio climático, que los problemas económicos, que la desigualdad cada vez más grande, provoque presiones que hagan a la gente moverse. Alejandro, tú habías propuesto este tema, lo que escuchaste hasta ahora, ¿qué te deja? Vamos cerrando por ahí. Me deja una cantidad de dudas de por dónde seguir, pero lo que dice Harari es que no porque haya sido el último que intervino, sino porque lo que está diciendo me llegó bastante. Creo que es quizás de lo más compartible de lo que podamos haber hablado acá, ¿no? Uno se pregunta, ¿pero se pueden cerrar las fronteras? Obviamente no va a pasar eso. No, en el espíritu de Juan seguramente se puede hacer dentro de 100 años, pero no ahora. ¿Ah? Y los problemas de los migrantes son de ahora. Y bueno, yo qué sé, no sé. Yo creo que hay un cierto derecho importante de todas las personas a poder movilizarse. Ahora, recién decía Leo del cambio climático, no lo hemos mencionado, pero sí, claro que el cambio climático, que de repente en 10 años nomás obliga a unas migraciones importantísimas. ¿Y qué va a pasar ahí? No sé qué va a pasar, pero seguramente hay que mirar con una apertura mucho más grande el ingreso de personas a los territorios que van a ser más privilegiados.
Alejandro Aval, Juan José Arteaga, Juan Grompone, Leo Harari desde París. Gracias a los 4 por habernos acompañado en este experimento de tertulia de los viernes combinada con la mesa de análisis internacional. Gracias por habernos aportado pistas, ideas, observaciones para situarnos ante 2 grandes asuntos de estos últimos días en la agenda global. Obviamente, como suele ocurrir en las tertulias, los temas no están agotados, ni mucho menos. Ojalá, digamos, la conversación haya servido para llamar la atención, para provocar en los oyentes curiosidad, para que ellos vayan en busca también de la información y de otros análisis. Y por supuesto que nosotros quedamos con estos enfoques listos acá como base para retomar, ¿no? Para seguir en cualquier momento. Muy bien. Así que, Juan José, suerte con ese resfrío. Te tiene mal, alergia. La alergia de Juan José ha sido un inconveniente. Sí, Alejandro, disculpa. Juan, gracias por los Napoleones. Ahora vamos a probarlos. Si te quedan. Si te quedan. Vamos a ver si quedó alguno. Leo, un abrazo y nos reencontramos, Muy bien. Hasta pronto, chao. Nos vemos.